pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente, por la fe lucha fuerte. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga, bienvenido a este espacio llamado Punto de Unión de la Iglesia Camino Nuevo. Quien te habla, el pastor Claudio de Ciudad Evita, para compartir este espacio que es casi una hora, palabra del Señor, y que podamos juntamente aprender lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Antes de empezar el programa, para los que conocen el ministerio Camino Nuevo, que lamentablemente tengo que dar una triste noticia: el pastor presidente del ministerio, pastor Celso Mota, ha partido con el Señor. Triste porque no lo tendremos más, pero sabemos que ya está en los brazos de nuestro Padre. Y bueno, un hombre que ha dado años de su vida para predicar el Evangelio y ha dedicado con fidelidad, con honestidad, los caminos de este ministerio. Gloria a Dios. Por eso ha crecido tanto, junto con los pastores que acompañan en la comisión. Gloria a Dios. Y bueno, le damos gracias a Dios por haberlo conocido, al siervo, y por haber aprendido tanto de él. Yo no hace tantos años que estoy en el ministerio, hará 8 años, 7 años, pero las veces que pude entablar conversación con el pastor Celso, realmente ha sido edificante, lo mismo que los mensajes que soltaba sobre el pueblo. Cuando tuvimos a mitad de año pasado la reunión de pastores, gloria a Dios, fue muy edificante el haberlo conocido, y muy triste de su partida, ¿verdad? A que nuestro más sentido pésame a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, a la congregación, 2 congregaciones que tenía en la ciudad de Wanda, gloria a Dios, y a los pastores que conjuntamente con él, el pésame también para ellos, porque estuvieron muchos años juntos y es una gran pérdida. Pero ante la voluntad del Señor no se puede reclamar nada, solamente pedimos fuerza para aquellos que están sufriendo en este momento por esa partida, que el Señor los esté fortaleciendo, y que puedan absorber toda la sabiduría que el Señor derramó en ese varón, que la puedan también poner por obra y llevar adelante el ministerio, que es una responsabilidad muy grande. Bueno, quería empezar así el programa porque merecía que lo recordemos al pastor, gloria a Dios, pero ahora vamos a meternos en la palabra de esta tarde, teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo, tiempos muy difíciles. Siempre es difícil en el Evangelio, pero en estos últimos tiempos de la historia bíblica, gloria a Dios, es bueno poder recordar la palabra, como dice Pedro. Yo sé que vosotros sabéis, pero les haré recordar, dice en la segunda epístola a Pedro en el capítulo 1. Y es bueno que podamos recordar lo que el Señor nos dice y que podamos juntos poder reflexionar en esta tarde, gloria a Dios, porque nadie sabe la hora, nadie sabe el día, pero el Señor da muchas señales a las cuales nosotros debemos estar alerta, atentos, y de eso vamos a hablar en esta tarde en Mateo capítulo 24, donde podemos tomar pasajes interesantísimos para que nosotros, los que estamos pastoreando, los que están liderando, los que tienen células a cargo, los que predican el Evangelio, llámese evangelista, llámese pastor, llámese diácono, llámese como se llame, pero que predican el Evangelio, que lo puedan hacer con responsabilidad, porque este pasaje, el cual vamos a leer en Mateo 24, habla de ello. En el verso 42 en adelante,
Vamos a leer en el nombre de Jesús, Mateo 24, verso 42 en adelante. Es muy importante lo que dice, estoy dando tiempo a aquel que tiene Biblia y puede abrirla y que la leamos juntos. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo cómo comienza, ¿verdad? En el versículo 42, velad. Y velad, hermano, es estar en estado de alerta. Eso es velad. Velad no es solamente estar prevenido, sino en estado de alerta máxima. Gloria a Dios. Yo voy a ver si te puedo buscar. Yo tenía por aquí el significado de velad. Gloria a Dios. Sí, acá tengo. El sentido de velar, velar puede referirse a permanecer despierto en oración mediante meditación, una actitud de atención y alerta. Sobre todo es alerta a los acontecimientos. Y ahora, cuando lea la otra parte de lo que tengo que leer, vas a ver que tenemos que estar muy atento a los acontecimientos. Pero dice que velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, en estado de alerta, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Fíjate vos que esto también podemos tomar en otro pasaje bíblico que dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Esto es son perlitas para tenerlas en cuenta, que nos sirven en que nosotros no podemos creer de que lo que nosotros pensamos es lo correcto. El Señor nos da otros indicios para que nos podamos manejar. O sea que dos palabras importantísimas: en estado de alerta y estar preparados. Y dice, ¿quién es pues, el verso 45? El siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual puso su Señor, siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y acá en este versículo 45 habla de alimento y dice, para que les dé el alimento a tiempo. Hermanos, siempre tomamos este versículo como nosotros, como los jefes de hogar, que tenemos la responsabilidad de poner al Señor sobre nuestro hogar, y sabemos que viene la provisión, pero no está hablando de eso el Señor en este pasaje. No está hablando de eso, está hablando justamente de aquellos que tienen que anunciar el Evangelio. Prestemos atención, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? No está hablando de nuestro hogar, está hablando de su casa, de la casa del Señor.
Y vamos a ver qué es la casa del Señor. En el libro de Timoteo, ya te voy a confirmar cuál de las dos cartas a Timoteo habla de este tema, me parece que es la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 15, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea que la casa del Señor es la iglesia de Cristo. Fíjate cómo dice, hermano. Sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, no en el recinto donde nos congregamos, sino en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Por eso está hablando de que quién es el siervo fiel y prudente, el cual da el alimento a tiempo. Y estos son los tiempos que tenemos que dar este alimento, hermano. Nosotros los que estamos predicando el Evangelio, los que estamos anunciando el Evangelio, los que tenemos que estar en estado de alerta, estar atentos, estar preparados, sabiendo, escuchando, viendo, en común unión con el Espíritu Santo, para alentar a los hermanos, para alentar a las congregaciones, a que se vuelvan al Señor, a no escuchar cosas, porque, fíjate, te voy a leer el versículo de este mismo capítulo, en el versículo 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate, ¿por qué tenemos que dar este alimento a tiempo? De que nos tenemos que volver al Señor, de que tenemos que estar alerta, de que tenemos que estar preparados a los acontecimientos mundiales, hermanos. Ya la palabra, a mí la verdad que predicarnos entre los evangélicos, yo creo que sería más prudente predicarle a los gentiles para que puedan recibir a Cristo. Porque cuando nos predicamos entre los evangélicos, muchas veces se antepone el fanatismo, no el fanatismo al evangelio, sino como estoy bajo la guía o digamos el acompañamiento de tal o cual líder, y yo soy fiel, y muchas veces cierro mi oído a no oír tanto lo que dice la palabra, porque estoy muy confiado en la persona que está a cargo. Que está bueno eso, ¿no? Pero nosotros debemos estar preparados, debemos estar en estado de alerta, según lo que dice Dios en la palabra. Él dejó escrito. Es la única forma que nosotros tenemos de comunicarnos y que el Señor se comunica con nosotros es a través de lo que está escrito en la Biblia, hermano. Esta es palabra sagrada porque es inspirada por Dios. No es ocurrencia de alguien que se le ocurrió escribir a algún hombre, algún varón, alguna mujer, no. Esto, hermano, no es literatura común, esto es inspiración de Dios. Dios dejó este formato para hablarnos a nosotros. Por eso dice que antes se comunicaba Dios a través de los profetas, pero en estos postreros tiempos el Señor se comunica a través de su Hijo. Y su Hijo dejó grandes enseñanzas para que nosotros podamos tener común unión con el Padre por medio de Él, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Entonces nosotros debemos estar focalizados en Jesucristo, y justamente aquí en Mateo 24 es, según Mateo, lo que Cristo dijo. O sea que esto es palabra de Jesucristo. Jesucristo es el que está hablando esto cuando le preguntaron sus discípulos cuándo serían y cómo serían estas cosas. Y acá el Señor está describiendo. Y fíjate que el primer indicio que nos da, diciendo de que más como en los días de Noé, en el 37, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose y casándose y dándose en casamiento.
Esto no es malo casarse, hermano. Si vos estás en planes de casarte, casate en el nombre del Señor para que puedas estar en total santidad. Y es bueno el casamiento. Acá lo que el Señor quiere decir es otra cosa. Estaban despreocupados de las cosas de Dios y muy ocupados en cosas que entretienen. A eso es lo que nosotros tenemos que centralizarnos, en que no nos seduzcan entretenimientos, que no nos seduzcan prestar atención a cosas que no debemos prestar nosotros. Nosotros tenemos que estar en estado de alerta, tenemos que estar preparados. No es coincidencia que hayamos leído del 42 en adelante, ahora estamos leyendo el 37, 38 y 39, que es cómo estará la gente cuando venga el Hijo del Señor, gloria a Dios. Y también en el 32, tampoco es coincidencia, este es otro indicio que para nosotros es muy importante tener en cuenta, porque dice, de la higuera aprended la palabra, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Qué tremendo, hermano. Anteriormente está hablando el Señor de guerras, rumores de guerras, de acontecimientos, las cuales se están cumpliendo. Es verdad, siempre hubo guerra, siempre hubo rumores de guerra, pero hay algo muy particular en estos pasajes de la higuera, porque la higuera sabemos que es Israel, es la nación de Israel, y en 1948 se formó otra vez como nación, como se lo reconoció como un país. Y desde ahí en adelante, en el verso 34, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y una generación, según la palabra de Dios, en el Salmo 90, dice de que son de 80 a 90 años, o de 80 años, algo así. Y ahí nosotros tenemos que hacer cuenta. Por eso dice, en estado de alerta, estar preparado, aprender de la higuera, cuando su hoja está tierna, como dice acá, cuando está tierna, brotan las hojas, sabe que el verano está cerca, y está muy cerca la venida del Hijo del Señor, está muy cerca la venida de Jesucristo, hermano. Y más aún, más en estado de alerta tenemos que estar, porque hay un acontecimiento anterior a la segunda venida de Cristo. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, que es cuando comienza a desarrollarse la tribulación y la gran tribulación. Son 7 años, el año, los 7 años, la semana de años que falta de las 70 semanas de Daniel. Es una semana que está pendiente, que van a ser 7 años de tribulación. Y anterior a eso está el rapto de la iglesia, hermano. Entonces, nosotros más que nunca debemos ajustar, debemos reajustar, redireccionar, estar más atento a su palabra, más que atento a algunas cosas que entretienen, como dice aquí, que cuando el Señor venga, será como en los tiempos de Noé, estaban casándose, dándose en casamiento, la gente entretenida. Nosotros no estamos en situación de entretenernos, nosotros estamos en situación de prepararnos para que el Señor, cuando venga a retirar a su pueblo, gloria a Dios, nos podamos ir con Él, que no nos quedemos, que no haya nada que nos retenga. Es muy importante, hermano, que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia de Cristo, hermano. Esa es la casa de Dios, la iglesia de Cristo. La iglesia global o la iglesia mundial, si querés que te diga, o la iglesia a nivel planeta de Jesucristo. Hay muchas naciones involucradas, no es solamente en un fragmento del globo terráqueo, no, es todo el planeta, dentro de todo el planeta, ahí está la iglesia de Cristo. Entonces nosotros debemos saber cómo conducirnos dentro de la iglesia. Por eso es muy importante de que nosotros, los que estamos predicando la palabra, estemos velando.
realmente estemos en alerta, estemos atentos, estemos preparados, ¿verdad? Siempre esto lo va a hacer el Espíritu Santo. Nosotros debemos estar en común unión con Él, porque Él es el que agrupa a la iglesia de Cristo. Nosotros no decidimos, sos vos, sos aquel, soy yo, no, eso lo agrupa el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos tener una común unión con el Espíritu Santo, debemos estar mancomunados con Él, porque Él nos lleva a Cristo, y Cristo nos lleva al Padre. El único camino al Padre es Jesucristo, no hay otro camino al Padre. La única verdad existente es lo que dijo Jesucristo, porque Él es la verdad. No es que Cristo nos marca el camino, no, Él es el camino. Por eso nosotros debemos estar en Cristo. No debemos seguir un camino. El camino es este. Como aquel dicho popular que dice, todos los caminos te llevan a Roma. No. Cristo es el camino. Nosotros debemos estar en el camino, en Cristo. Y Él es la verdad. No hay otra verdad, no existe otra verdad. Por eso nuestros ojos deben estar atentos a todo lo que Él habla en este conocido libro que es la Biblia, que es donde, decía hace un rato, es la inspiración divina de Dios, inspiración misma de Dios, para poder mantener comunicado a su pueblo. Cuando nosotros tomamos la Biblia, hermanos, vemos que está dividida en dos partes, un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento. Un testamento es un documento legal, el cual entra en vigencia cuando una persona está muerta. Decidieron ponerle así, testamento, pero en realidad si vos buscás la etimología de la palabra, el significado de la palabra, cuando te derivan al griego, cuando te derivan al hebreo, desemboca todo en la palabra alianza o pacto, como vos quieras. Entonces sería el antiguo pacto que Dios hizo con la humanidad, que el pacto estaba a través del pueblo de los hebreos. Él hace un pacto con los hebreos para que la humanidad caída pueda entrar otra vez en gracia a los ojos de Él. Era a través de los libros de la ley, de los estatutos, de los mandamientos, de las ordenanzas que Él estableció a través de Moisés. Pero en el nuevo pacto, fíjate que en Mateo 26, estamos aquí cerquita, fíjate, estábamos leyendo el 24, vamos al versículo 26 y verso 28, Jesucristo está dando aquí la instrucción de la cena del Señor, en la última cena de Pascua que tiene con sus discípulos, y en el momento, en el 27 vamos a leer, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de pecados. Fíjate vos, esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahí entra un nuevo pacto, una nueva alianza que Dios hace, para que ya no es solamente focalizada en los hebreos, sino como en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate vos, ya esto abrió la posibilidad de que todo aquel que en Él crea, no es solamente para los hebreos. Ese es el antiguo pacto, la antigua alianza, y este es el nuevo pacto, que es a través de Jesucristo. Por eso nosotros debemos hacer hincapié en ser una iglesia cristocéntrica, porque nuestro Salvador es Jesucristo. Nuestros ojos deben estar puestos en el Salvador, porque Él nos lleva a la salvación. Él nos habla de salvación. Él es la salvación, Él es la vida. Entonces, más que nunca debemos estar alerta. Fíjate vos que también en un versículo que leímos habló de ser prudentes. Y en el capítulo 25 habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Fíjate cómo el Señor nos va llevando en estar en estado de sumisión, en estado de alerta,
en estado de estar preparados, como las 5 vírgenes prudentes. Estuvieron preparadas las 5 vírgenes, cuenta la parábola, de que no solamente prendieron las lámparas, sino que en una vasija llevaban aceite, estaban preparadas. Y así debemos estar nosotros, hermanos, preparados, velando, en estado de alerta. Debemos estar atentos, mirando y escuchando qué es lo que pasa en Israel. Porque si hay un reloj profético es Israel, hermano. Nosotros ahí es donde debemos mirar. Y si no entendemos algunas cosas, lo más importante que tenemos que hacer es mantenernos en oración y lectura de su palabra. Eso nos va a ayudar muchísimo para que no estemos entretenidos en otras cosas. Es una palabra que aterroriza a muchos hermanos que estamos predicando cuando nos juntamos a hablar y vemos las clases de entretenimientos o distintos entretenimientos que se usan, lamentablemente, ¿no?, en algunas congregaciones, y no hay una dirección correcta, ¿verdad? Se da mucha prioridad al bienestar personal, al bienestar financiero, al poder alcanzar objetivos, poder alcanzar metas. Y si hay metas y objetivos que nosotros debemos alcanzar, es la salvación del alma. No, pero Cristo me perdonó y me salvó. Hermano, debo estar en estado de alerta, dice el Señor, debo velar. ¿Sabés que hay un versículo también en Lucas, capítulo 21, que ese versículo también nos ayuda muchísimo? Lucas 21, ya te digo cuál, el 36. Lucas 21, 36, que también comienza diciendo, velad, dice. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjate vos, velad en todo tiempo. Esto es fundamental, hermano, en estado de alerta todo el tiempo, orando, leyendo, estando preparados, viendo lo que pasa en la higuera, que es Israel, para que seáis tenidos por digno de escapar. O sea que hay una posibilidad de salir de la tribulación, y no cabe duda que es el rapto de la iglesia, hermano. De eso el Señor está hablando, de que nosotros debemos estar velando en todo tiempo, de estar preparados, de estar en alerta, de estar atentos, de no estar entretenidos, sino no estemos como en los tiempos de Noé. Cuando vino el diluvio los sorprendió a todos y todos quedaron afuera del arca, hermano. Que no te quedes en el rapto de la iglesia por estar entretenido en cosas que no corresponden. Por eso es velad en todo tiempo. Este acontecimiento es más pronto, el del rapto de la iglesia, que la segunda venida de Cristo. Porque si vos lees Apocalipsis del 4 en adelante, la iglesia de Cristo ya no está, y ahí es cuando se empiezan a desatar los sellos, y vienen todo el mover de la tribulación, y la iglesia de Cristo no es mencionada en el 22, cuando viene de la mano de Jesucristo, del esposo y la esposa, dice la palabra. Entonces nosotros en esos 7 años tenemos que ir con él a las bodas, pero debemos estar alertas, debemos estar preparados, hermanos. Amén. Entonces le vamos a pedir al hermano Mauro si nos ayuda con una alabanza, una canción, y ya estamos volviendo prontamente. No te vayas. Del fracaso la fe sigue luchando.
tentación. Bueno es tener mucho dinero y disfrutar todo el confort, pero mejor es tener a Cristo y llevarlo en el corazón. Pero mejor es tener a Cristo, tenerlo a Él es lo mejor. De nada me vale, de nada me sirve, tener todo y no tener a Dios. Pero mejor es tener a Cristo, tenerlo a Él es lo mejor. De nada me vale, de nada me sirve, tener todo y no tener a Dios. Bueno es seguir una carrera, bueno es salir triunfador y lograr muchos títulos, ser ingeniero, tal vez doctor. Gloria a Dios, aquí estamos nuevamente en Punto de Unión, como siempre en Radio La Predicadora, predicando la palabra del Señor. Se comunicó el hermano Víctor de San Justo y deja saludos para todos, los hermanos, las hermanas que están oyendo, y compartió en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 7 al 9, yo lo voy a leer. Te ayudo, si no tenés tu Biblia, hermano, te lo leo. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y así va a ser, hermano. Va a engañar al planeta, porque el anticristo va a tener poderes milagrosos. Eso ya está comprobado a través de la palabra. Va a resucitar gente, va a hacer caer fuego del cielo, va a tener un poder impresionante, pero esto es porque Dios deja para que el que quede bien en claro quién está con el Señor y quién no está con el Señor. Pero dice que destruirá con el perdón, tengo el anteojo que ya casi no puedo leer. Y quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo viene por segunda vez, en el rapto de la iglesia, obviamente no toca tierra, no llega hasta acá, quedan las nubes, y sus ángeles de los cuatro vientos convocan a la iglesia. En la segunda venida, después de los 7 años de bodas, viene el Señor Jesucristo, y ahí con el resplandor de su venida, ahí lo destruye al anticristo, lo destruye. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Satanás le va a dar, va a tener, esto ya sería para otro día, pero te lo puedo adelantar. Habrás escuchado de espíritus que están atados en el río Éufrates. En algún lugar de la Biblia dice eso. Sería bueno si lo podés buscar vos por tus propios medios en Apocalipsis, para darte una pista. Y esos ángeles atados son los principados que estuvieron sobre Persia, sobre Grecia, sobre Babilonia. Esos 4 principados, hermano, en este anticristo, en este inicuo van a entrar. O sea que va a ser por eso en algunos lugares hasta se le dice bestia al anticristo, la bestia, porque realmente va a ser tremendo el poder que va a tener, permitido por Dios, obviamente, y delegado por Satanás. Gloria a Dios.
Y acá en el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Está hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo va a ser quitada y ahí se va a desencadenar todo. Porque esta es la gracia del Señor. Esta semana pendiente, en la 70 semana de Daniel, es el tiempo de gracia, para que por gracia seamos salvos. Por eso el nuevo pacto que Cristo es el protagonista y Dios hace con la sangre de Él, con la sangre de Cristo. Por eso todo aquel que cree en Él no se va a perder y va a alcanzar la vida eterna. Ahora nosotros tenemos que tener una cierta coherencia, ¿no? Porque en estos días hablaba con algunos hermanos y hermanas. Entonces quiere decir, pastor, que tenemos vía libre para hacer lo que queramos porque creemos en Cristo, total no perdemos la salvación. No, no es así. Si bien la salvación es por gracia, no por obra, no porque yo lo merezca, no porque yo haga tal o cual cosa para ganarme la salvación, no porque compre la salvación, no porque haya hecho otra cosa para obtener la salvación, no, la salvación es por gracia. El Señor nos las da porque así le place a Él, porque si Él vino, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, dice en Juan capítulo 1, versículo 12, más a los que no le recibieron a los suyos, más los que le recibieron le dio la potestad. La palabra potestad es derecho, poder y derecho de creer en Jesucristo. Y somos tomados como hijos. Entonces nosotros que creemos en Cristo, tenemos esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero no porque somos hijos de Dios, vamos a andar haciendo lo que se nos dé la gana, no. Tenemos la responsabilidad de movernos como hijos de Dios. Para que siendo nacido de Dios, dice que el que es nacido de Dios no peca. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Porque si no, viste, crea confusión y no hay que tener confusión en este tema. El que es nacido de Dios, dice en la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y en el 9 dice, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea que si realmente hemos sido nacidos de Dios, podemos haber pecado antes de ser nacido de Dios, que seguramente fue así, toda la humanidad pecó, pero somos limpios del pecado por la sangre de Cristo. Y la simiente de Él, Cristo está en nosotros, Él es la simiente, Cristo está en nosotros, entonces ya no pecamos, no practicamos el pecado. Antes sí lo practicábamos. Y quizás en tus primeros tiempos de evangélico también practicabas el pecado, porque teníamos que aprender a ser hijos de Dios. Hemos venido con muchos vicios del mundo y muchas situaciones feas del mundo y muchas costumbres del mundo, y adaptarnos a todo esto nuevo, quizás a alguno le lleva un poquito más de tiempo que a otro, pero hasta que se produce el nacimiento. Es lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo: el que naciere de nuevo verá el reino de Dios. O sea, si no naces de nuevo, y eso lleva como el nacimiento de un bebé aquí en estos tiempos, lleva 9 meses y moneda, 8 meses y medio pasado. Es una gestación, tiene que haber una gestación. Dios considera todas esas cosas porque ve que no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que no queremos, eso hacemos. Lo dice Pablo en la carta a los Romanos. No hago lo que quiero, sino lo que no hago, eso, lo que no quiero, eso hago. Porque estamos adentro de este envase que es caído en el pecado. Entonces, hasta que se produce el nuevo nacimiento, por eso sí dice, todo aquel que es nacido de Dios ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué tremendo, hermano. Y fíjate en él.
En el 5:18, también de Juan, primera de Juan, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Entendés? Ya ni el maligno se te acerca porque ya verificó que sos nacido, nacida de Dios. Ya sos realmente esa nueva criatura, que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es maravilloso, hermano. Por eso es importante leer, meditar, orar, que el Señor vaya abriendo entendimiento, porque muchas cosas quizás al comienzo no las entendemos, pero después con el tiempo, si el Señor permite que tengamos ese entendimiento para poder comprenderlo, pero esas son cosas que el Señor va permitiendo a medida que nosotros vamos poniendo esa voluntad de cambiar. En Hebreos 1:1, es lo que te decía hace un rato, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, pero estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, nos habla por medio de Cristo, hermano. Ahí debemos poner fuerza, poner ganas y dedicarnos, ¿no? Es una vida de todos los días debemos aprender. Yo, por ejemplo, hoy tuve un cruce en mi trabajo con una persona, el cual, hermano, esto de todos los días, vos todos los días tenés lucha, el enemigo es muy astuto. Fue un entredicho nada más, que enseguida el Espíritu Santo te hace bajar los decibeles, porque estamos en este envase, hermano, que enseguida se pone ese hombre viejo, ese viejo hombre, mejor dicho, que lo tenemos atado en el nombre de Jesús, quiere desatarlo para que volvamos a hacer lo mismo que éramos antes, pero ya somos nueva criatura. Entonces, cuando permanecemos en oración, permanecemos en lectura, podemos inmediatamente reflexionar y tener ese dominio propio. De eso también habla el Señor, de alcanzar el dominio propio, ¿verdad? De no enojarnos, sino ser mansos, ser humildes. Cuando estudiamos la Biblia vemos el caso de Moisés, este joven, esta persona, mejor dicho, que fue entrenada en el palacio de Faraón, y realmente Moisés recibió una preparación tremenda, porque inclusive hasta podría haber sido candidato a Faraón él también, porque era un guerrero, era arquitecto, era muy sabio, muy inteligente, y todo eso acarreaba también de un carácter violento. Por eso es que cuando él descubre que era hebreo y vio que uno de los soldados egipcios estaba maltratando otro hebreo, fue y tuvo una trenza ahí y lo terminó matando de un palazo. O sea que Dios pudo domar ese carácter y lo hizo, fíjate vos, que en el desierto, haciendo una tarea, él estaba preparado para hasta ser candidato a Faraón, más allá que fue hijo de crianza, no fue hijo natural. Lo llevó lejos, cruzó todo el desierto y lo mandó a hacer una tarea que para la preparación que él tuvo era despreciable: apacentar ovejas, hermano. Y encima no eran de él, sino era del suegro de él, de Jetro. Y Dios los miró y observó y estuvo y amoldó el carácter de este hombre, porque para que cumpla el propósito que Dios tenía para él, hermano, ese carácter tenía que ser domado. Firme en las cosas Moisés, pero dice que llegó a ser el hombre más manso. Y eso también nosotros tenemos que tomar como aprendizaje, ¿verdad? De saber dominar en el momento justo, de no darle lugar al diablo. Viste que la palabra dice: y no deis lugar al diablo. Bueno, en cuanto se te presenta así
el enemigo queriéndote hacer embroncar, engranar, pelear. No, inmediatamente desactivamos y se terminó y no le dimos lugar al enemigo. No le dimos lugar. Pero qué tremendo lo de Moisés, ¿no? Cómo Dios lo preparó para ser ese hombre manso. Y es un trabajo que nosotros tenemos que hacer también para poder en estos tiempos, como decía al comienzo, tiempos realmente, está todo revuelto, hermano. Está todo revuelto, la sociedad, dentro de las mismas filas del Evangelio, hay muchas, está muy revuelto, no quiero usar una palabra que quizás alguno pueda ofender, pero la voy a usar. Hay mucho desorden, hermano. No estamos obedeciendo a lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, sino que estamos haciendo a como nos parece a nosotros, y eso es malo, porque yo te digo la verdad, vos líder, pastor, que quizás no estás haciendo correctamente las cosas. Yo no las estuve haciendo correctamente las cosas, por eso puedo hablar, y a través de la palabra pude corregir, y siendo pastor, y lo digo al aire, y se lo digo a cualquiera. Y si hay alguien que me está conociendo, dirá, pero ¿cómo cambió? Sí, porque la palabra de Dios es la que para nosotros pesa. No la costumbre o las doctrinas que están dando vuelta, que traen gente. No, hermanos. Por eso nosotros debemos ser mansos para poder luchar contra eso, contra ese ego que te mueve, que uno quiere ser más grande que el otro, que quiere ser más importante, que no, que mi cartel mide 80 metros, no, que el mío no sé, tiene luces psicodélicas. No, nosotros en la iglesia tenemos rayo láser y un montón de cosas más que no son otras cosas más que entretenimientos. Y nosotros debemos estar alerta, en estado de alerta, porque eso es la palabra velad, en estado de alerta porque pronto viene el novio, y que no nos pasa lo de las viudas imprudentes, que no, todavía no viene, no pasa nada, yo lo manejo, y nos terminemos quedando, porque esas mujeres le pedían a las sensatas, a las prudentes, le pedían aceite, le dijeron, no, vayan ustedes y compren, porque si compartimos esto con ustedes, a nosotras también nos va a faltar. Vayan y compren y tengan para ustedes. Y entre tanto que fueron y vinieron, cuando vinieron las puertas se cerró y le dijo el Señor, no las conozco. O sea, todavía estamos a tiempo. Ese es nuestro trabajo. El trabajo que habla en Mateo 24, de que quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa, sobre la casa de Dios, que es la iglesia de Cristo. Esa es la casa de Dios. Puso al Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, ¿verdad? Este es el tiempo, hermanos, que debemos, el alimento que debemos recibir es someternos, el arrepentirnos. Si yo hablé hace minutos de que yo también cambié, yo también reflexioné mediante la palabra de Dios, quiere decir que me arrepentí. O sea que no es nada malo arrepentirse, hermano. Al contrario, a eso vino Juan el Bautista y a eso vino Jesucristo, que nos arrepientamos. Es el ministerio que está vigente, el arrepentimiento, hermano. El arrepentirse de cuando alguien está haciendo algo malo o está haciendo algo mal. Señor, perdóname, me arrepiento. Y la palabra arrepentirse, buscarla en el diccionario, quiere decir cambiar de idea. Una hermana el sábado en la iglesia comenzó con la palabra de inicio de que no sean prudentes bajo su propia opinión o en su propia opinión. Tremendo, hermano, porque podemos caer en el error.
Fíate de Jehová de todo corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Qué tremendo en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 7. ¿Verdad? No ser sabio bajo nuestra propia opinión, ni nuestra propia prudencia. Está bueno ser prudentes, ¿sí? Pero siempre prudentes en la palabra de Dios, no en nuestra prudencia, como dice aquí. No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. El principio de la sabiduría, al temer al Señor. Teme a Jehová y apártate del mal. Bueno, mis hermanos, hermanas, qué bueno que es poder estar aquí, que tenemos la oportunidad en este púlpito gigante. Poder hablar es bueno, porque vos a veces en la iglesia ves que uno se te duerme y el otro está distraído, el otro se levanta, va y viene. Acá no vemos a nadie, no vemos a nadie, pero sabemos que atrás hay un montón de gente escuchando y que sea palabra de bendición para tu vida, hermano. Hermana, que podamos en este tiempo de levantarnos como iglesia de Cristo, santa, pura, sin mancha, de que seamos por dignos de ser quitados de todo el mal que se va a venir, hermano. Porque se viene una, ay Dios santo, leemos el Apocalipsis y cerramos los ojos y vemos lo tremendo que va a ser la tribulación. Que seamos por dignos de ser quitados de todo este mal que se viene. ¿A qué bueno? Hermano, vamos a despedirnos. Yo te agradezco por habernos acompañado, de estar ahí, de acompañar siempre a la radio, a todos los programas, porque venimos con humildad, de todo corazón, para servir al Señor. Y gracias por acompañar. Muchísimas gracias. Quiero hacer una pequeña oración por tu vida y por esta radio maravillosa. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar a favor de todos los que están oyendo, Dios mío, hombres, mujeres. Señor, de que tu bendición los alcance, de que tu palabra, Dios mío, pueda mover sus corazones, que su espíritu, Señor, se puedan fortalecer. Y como decía la Escritura, Señor, de que estemos atentos, preparados, en estado de alerta, en vela, mirando a la iglesia, mirando a la higuera, Dios mío, saliendo de todo entretenimiento, Padre, de ocuparnos, Señor, de estar en integridad para ti, para que seamos tenidos por dignos de salir de todo el mal que se vendrá. Ayuda, Señor, a tu pueblo en el nombre de Jesús, y que esa hermosa iglesia, hermosa, Señor, novia de Cristo, pueda estar preparada para cuando tú creas oportuno, Dios mío. Danos la fuerza de seguir adelante. Señor, te doy gracias porque eres maravilloso. Y gracias, Señor, por habernos sacado de la corriente de este mundo, Señor, y traernos a tu camino, Dios mío. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Y yo quiero pedir en esta hora por los programas que continuarán, quiero pedir por los directivos de esta radio, Dios mío, que tú estés guardando, Señor, y haciendo crecer aún más, Padre amado. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por todas las cosas. Amén y amén. Amigo, amiga, nos volvemos a encontrar el próximo viernes 18 horas en este espacio llamado Punto de Unión, aquí en Radio La Predicadora. Chao, Dios te bendiga. Producir lo que no has producido, la fe te abre el camino hacia tu libertad.